va a ser la dinámica de hoy día. Bien, vamos a dar por inicio esta actividad que se contextualiza de este proyecto que se viene desarrollando por parte del CESUAI de desarrollar todos los miércoles actividades, webinar respecto a distintos temas relacionados con la gestión de experiencia de cliente. Y en este caso corresponde presentar los principales resultados del Estudio Nacional de Experiencia de Servicios Básicos del Hogar, que se viene desarrollando en conjunto con la empresa Activa, empresa dedicada a la investigación de mercados, y que se dio inicio a principios del segundo semestre del año pasado, y que hoy día tenemos la posibilidad de poder contarles cuáles son los principales hallazgos respecto del vínculo que establecen los clientes con estos sectores que, como lo mencioné al principio, dado el contexto que estamos viviendo hoy día, son sectores de mucha importancia para el bienestar y la calidad de vida de las personas. El objetivo del estudio, como bien lo dice la lámina, es comprender la experiencia deseada y actual de los clientes con los servicios dirigidos a sus hogares. Fundamentalmente, el estudio cubre las expectativas y las percepciones respecto de las experiencias de servicio con estos 5 importantes sectores: sector de agua potable, proveedores de agua potable al hogar, electricidad, gas de cañería, gas licuado e internet. Son los sectores que han sido analizados en este estudio porque creemos que son sectores muy importantes y además que comparten ciertas lógicas, aunque son distintos también, pero comparten ciertas lógicas que permiten abordarlos de manera global. Les quiero contar que la metodología del estudio fundamentalmente consistió en 2 grandes etapas, una etapa cualitativa y una etapa cuantitativa. En la etapa cualitativa tuvimos la oportunidad de entrevistar a expertos en gestión de experiencia de cada una de las industrias analizadas. Aprovecho de darle las gracias a las personas que participaron en esta etapa, porque a mí me correspondió realizar directamente esas entrevistas, así que aprovecho de agradecer a quienes tuvieron la disposición y el tiempo de entregar su visión respecto de cuál es la relación en términos de experiencias de servicio de los clientes en cada uno de los rubros en que se operan. Adicionalmente, en esta etapa cualitativa se hicieron 24 entrevistas en profundidad a clientes para entender cuáles son sus expectativas, cuáles son sus juicios, cuáles son sus emociones respecto de la relación que mantienen con cada uno de estos sectores que les proveían servicios a sus hogares. Luego, una fase cuantitativa. Fase cuantitativa en el cual se entrevistaron a 1.700 personas a través de encuestas online a panel y que nos permitieron poder dimensionar y cuantificar los resultados y las hipótesis que se establecieron en la fase cualitativa. Esa es más o menos una panorámica muy general de lo que fue la metodología de este estudio. Quisiéramos partir planteando algunos antecedentes de cuál es la relación de las personas con estos sectores. Y estos antecedentes fundamentalmente se anclan desde la perspectiva de la subjetividad de las personas. Recuerden que cuando estamos hablando de experiencia, estamos hablando de fenómenos subjetivos, eminentemente subjetivos. Por lo tanto, creemos que es bien importante entender algunos antecedentes que determinan la relación subjetiva que tienen con las personas con estos sectores. Y vemos que en la gran mayoría de estos sectores se generan lo que nosotros hemos llamado una tensión relacional de base. ¿Qué entendemos por una tensión relacional de base? Fundamentalmente una condición de tensión que tiene que ver con la lógica relacional con que las personas se vinculan en general con estos sectores y que de alguna u otra manera entran en contradicción con la lógica deseada que las personas o los clientes en nuestro país buscan establecer en su relación con los proveedores de servicios en general. Y que tienen que ver con estas 3 grandes condiciones, ¿no? Los servicios de los cuales vamos a hablar tienen la característica de ser servicios muy relevantes, es decir, tienen una importancia relevante en la vida de las personas.
son muy determinantes desde el punto de vista del bienestar al cual pueden acceder las personas, particularmente centradas en el hogar, que como ustedes lo saben, es un espacio y es un territorio que tiene mucha significación para las personas. Y por lo tanto, desde esa importancia de los servicios que proveen estas empresas, se genera también su correlato de percepción de alta dependencia, es decir, son servicios de los cuales yo no puedo verme exento si quiero acceder a condiciones dignas, a condiciones de bienestar o incluso a condiciones de progreso relacionados con mi hogar. Entonces, ahí hay una primera característica. Segundo, lo sabemos, muchos de estos sectores operan en condición de monopolio. Hay algunos que son más competitivos, pero hay algunos que son derechamente, están en una condición de monopolio. ¿Y eso qué implicancia tiene desde el punto de vista de la subjetividad de las personas? Bueno, obviamente la sensación y la percepción que muchos clientes nos plantean y muchas personas nos plantean cuando nos hablan de estos sectores de la imposibilidad de la elección, ¿no? Y por último, tenemos en general la condición que estas empresas son muy relevantes, son muy importantes, son de gran tamaño, tienen mucho poder. Y eso genera, desde la subjetividad de las personas, nuevamente insisto, una sensación de poca influencia, de poca capacidad de determinar lo que una empresa pueda hacer desde el punto de vista de las personas, y por lo tanto, si necesitamos poder conectarlos con las empresas, tenemos que hacerlo a través de mecanismos que permitan sumar fuerzas, ¿no? Este triángulo de dependencia, de no elección y de falta de influencia o de determinancia determinan una condición de base que es de tensión relacional entre las personas y estos sectores que es importante considerar como antecedente. Y por otro lado, son sectores que se están enfrentando a tendencias, a cambios en los clientes muy relevantes, ¿no? Cambios que ya venimos viendo hace bastante tiempo, hace algunos años, y otros cambios que de alguna u otra manera se han catalizado a través de las distintas crisis que ha sufrido nuestra sociedad. Y me estoy refiriendo particularmente a la crisis social o el estallido social que se desencadenó en octubre del año pasado, y bueno, y la actual crisis asociada al COVID-19 que estamos viviendo hoy en día. Pero ya se había anclado en nuestra sociedad y en los clientes una tendencia muy importante que tenía que ver con la conciencia medioambiental, y eso data hace bastante tiempo, hace algunos años ya, donde la preocupación medioambiental se está instalando como una expectativa creciente en las personas y los clientes. Y eso genera demandas hacia este tipo de empresas relacionadas con el buen uso de los recursos naturales, la protección medioambiental y obviamente el rol de contribución que estas empresas tienen que desarrollar con la comunidad. Por otro lado, vemos que el estallido social, creemos, desencadenó un proceso que también data de algunos años, pero que el estallido social obviamente se transformó en un catalizador de este proceso, que es lo que nosotros hemos llamado la reivindicación social de los servicios básicos, ¿no? La idea de que estos servicios son un derecho humano, por lo tanto deberían ser de acceso para todos, y eso empieza a desarrollar la idea de servicios estatizados, servicios nacionalizados, sin perjuicio que esos son procesos emergentes, tienen que ver con esta gran tendencia que nosotros hemos llamado la reivindicación social de estos servicios. Y por otro lado, tenemos la crisis del COVID, que fundamentalmente creemos que ha generado también nuevas expectativas de los clientes en relación a estos rubros. Obviamente, el gran tema acá es la importancia del hogar, ¿no? Estamos todos en nuestros hogares y por lo tanto el hogar adquiere aún más importancia como territorio, como espacio de significancia para las personas, pero por otro lado creemos que también ha generado lo que nosotros hemos llamado la pragmatización de las expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Que los clientes y las personas respecto a estos rubros se van a vincular de una manera mucho más pragmática, mucho más desde los resultados, mucho más desde el desempeño operativo del servicio que estas empresas entregan.
Y por lo tanto va a resurgir en importancia, siempre lo han sido, pero van a resurgir en mayor importancia todos aquellos atributos o aquellas características que tienen que ver con el rendimiento y la confiabilidad operativa de estos servicios. ¿De qué estamos hablando acá? De la calidad del producto, la continuidad y también la resolutividad ante problemas o pérdidas temporales de suministro. Entonces creemos que estas tres tendencias son importantes considerarlas porque de alguna u otra manera van a moldear las expectativas de los clientes. Y esto va a implicar la necesidad de crear una propuesta de valor integral, donde seamos capaces de recorrer como empresa propuestas de valor que se conecten con temas tan básicos y esenciales como la dignidad. Sabemos que muchos de estos servicios se vinculan para muchas personas desde ahí, desde la dignidad, desde la funcionalidad, desde el bienestar y desde el progreso, ¿no? Creemos que esta es una jerarquía, una pirámide de valor que de alguna u otra manera este tipo de empresas tienen que ser capaces de recorrer con sus propuestas de productos y servicios para los distintos segmentos de cliente que tienen y por lo tanto los distintos tipos de vínculos que los clientes podrían querer establecer con estas empresas que nosotros representamos de manera muy resumida en esta pirámide. Y esto va a implicar necesariamente la creación de una propuesta de valor consistente en tres frentes. El frente de la imagen institucional, de lo que proyectamos institucionalmente. Segundo, consistente en lo que tiene que ver con nuestro producto, calidad, suministro, continuidad. Y en las experiencias de contacto, de comunicación, de interacción que tenemos con nuestros clientes. Creemos que las propuestas, las mejoras que hagan las empresas tienen que ir consistentemente en estos tres frentes para desarrollar una propuesta que resulte no solamente relevante, sino que también consistente e integral respecto de lo que los clientes esperan de estas empresas. Eso quería señalar algunas ideas muy preliminares respecto de cuál es la situación, el vínculo subjetivo con estas empresas en general como punto de partida y cuáles son como los grandes desafíos que tienen y que esperamos dar luces a partir de esta actividad. Bueno, quiero presentar a ustedes las personas que van a tener el rol de expositores. En primer lugar vamos a tener al señor Rodrigo de la Riva, gerente de Customer Experience de la empresa Activa, sociólogo de la Universidad de Chile. Como les mencioné, con Activa, el CES UAI viene desarrollando un trabajo colaborativo en el cual ya convergen dos proyectos. Este es el segundo, que busca fundamentalmente analizar la experiencia de cliente de ciertos rubros. Así que en primer lugar va a estar don Rodrigo de la Riva presentando información del estudio fundamentalmente relacionada con las expectativas y el desempeño del modelo de servicio de las empresas de servicios básicos. Y luego tendremos la oportunidad de escuchar a Claudio Mundi. Claudio es profesor de esta universidad hace bastante tiempo, es parte integrante del CES UAI, tanto como profesor como a cargo de investigaciones, y él va a tener el objetivo de presentar hallazgos del estudio fundamentalmente relacionados con la imagen institucional, la relevancia de la imagen institucional y la contribución social que tienen que desarrollar las empresas de estos sectores. Así que vamos entonces con las presentaciones. En primer lugar, Rodrigo de la Riva, luego Claudio Mundi, y como les mencioné, vayan registrando sus preguntas y vamos a analizar las preguntas al final de las dos presentaciones. Así que nos vemos al final para esa instancia. Muchas gracias. Rodrigo, te doy la palabra. Hola Patricio, me gusta saludarte. Muchas gracias por esta instancia. Muy contento de participar en los miércoles de CX. Y por cierto, ansioso de dar cuenta de los resultados de un estudio que comenzó, como bien dijiste, el segundo semestre del 2019. Teníamos expectativa de realizar el trabajo de campo mucho antes, pero nos pilló el estallido social. Y finalmente terminamos implementando el estudio en enero, febrero, vamos a ver ahí las fechas exactas, y por tanto es súper relevante poder entender que los resultados que aquí se presentan
contienen como incidencia el contexto del estallido social. Y nos plantean el desafío de cómo estos modelos de experiencia y su desempeño, que vamos a ver aquí expresados en evaluaciones, debieran hoy día rediseñarse para enfrentar el escenario de COVID-19. Vamos a comenzar con la presentación dando cuenta de la metodología del estudio y dejar muy claro algo, que es el primer estudio comparado de experiencia de servicios básicos en modalidad online. Las industrias de servicios básicos a nivel nacional acostumbran a que sus mediciones sean ya sea presenciales o por técnicas remotas como son encuestas telefónicas. En esta oportunidad quisimos hacer un ejercicio nacional de encuestas en un panel online, básicamente el panel Opinando Online, a una muestra representativa de hombres y mujeres, 1.717 encuestas, una muestra bastante robusta que tenía el desafío de poder capturar la opinión de las personas que eran clientes de empresas proveedoras de servicios básicos, agua potable, electricidad, gas cilindro, cañería e internet cable. Importante destacar que cada persona evalúa 1 a 3 empresas en promedio. Por tanto, tenemos por un lado la muestra total, que son las personas efectivamente entrevistadas, y por otro lado, también son personas que responden por cada servicio. Los servicios que tienen mayor tasa de respuesta son aquellos de mayor penetración, y bueno, lo vamos a ver en lo que viene a ser la descripción del perfil de respondiente. Muchos se preguntarán en este minuto, bueno, cómo garantizar una adecuada representación poblacional, sobre todo en esta modalidad online, que para muchos será seguramente muy nueva, y no está de más repasar el hecho de que en un país de un poco más de 18 millones de habitantes, hoy día hay 26 millones de aparatos móviles, de telefonía móvil, y 15 millones son las personas que tienen acceso a Internet. Por tanto, la penetración es de un 82%. Y si consideramos solo los mayores de 15 años, ya podríamos decir que está casi la totalidad de la población accediendo a Internet. Y en ese sentido, tenemos que un panel online representativo del universo bien podría permitir representatividad. Ahora bien, hay que tener en cuenta un aspecto y lo van a poder visualizar en los resultados que van a observar. En el online, las evaluaciones siempre serán más críticas. Hemos hecho distintos estudios, muchas veces en paralelo, comparando técnicas con las técnicas tradicionales, y hemos verificado que en promedio hay 20 puntos de diferencia. Es decir, las técnicas tradicionales presentan satisfacciones netas, por ejemplo, 20 puntos mayores que las evaluaciones online. Y en ese sentido es importante que lo tengan en cuenta como parámetro en lo que viene de la presentación. El perfil del entrevistado son mayoritariamente mujeres porque ellas son las responsables del pago y de la gestión, ¿no es cierto?, de las cuentas de los servicios básicos en el hogar. Ese fue uno de los filtros. Y el grupo socioeconómico es la distribución nacional, al igual que la zona, ¿no? Eso es el perfil poblacional. Aleatoriamente resultó lo que es la participación o penetración de cada uno de estos servicios. Este es el resultado de la encuesta y visualizamos acá con fuentes institucionales que la penetración de los servicios, por ejemplo, agua potable, electricidad, gas, cañería e internet son muy similares a los resultados de la muestra. Quizás el único un poco subrepresentado es gas cilindro. Pero en términos globales podríamos decir que la muestra operó muy bien en ese sentido. Eso para que tengan marco de referencia desde dónde vienen las opiniones y más o menos cuál es el volumen de respuesta por cada industria. En adelante, como bien adelantó Patricio, respecto de la propuesta de valor, nosotros vamos a dedicarnos aquí en este capítulo a describir y a dar cuenta de cuál es el desempeño de cada industria en términos del modelo de experiencia ofrecido a sus clientes. ¿Cómo medimos? Optamos por la evaluación de 1 a 7, que es la clásica, donde agrupamos las calificaciones 6 y 7,
las calificaciones 1 a 4 y generamos un indicador que es la satisfacción neta, que no es más que la diferencia entre satisfechos e insatisfechos, ¿no? Pero, ¿qué significa esta neta? Vamos a entregar un parámetro donde hablamos de alto desempeño cuando encontremos netas de 40 puntos y superior, de medio desempeño entre 11 y 39 puntos y bajo desempeño de 10 puntos o menos. Punto importante, vamos a evaluar distintos momentos, etapas, touch points en el viaje de los clientes de cada industria y nosotros, mediante análisis estadístico, podemos determinar cuál es la importancia que los clientes asignan a cada etapa en la evaluación de la experiencia global con ese servicio. Y para ello tipificamos la importancia en importancia alta, media y baja. Del cruce de importancia y desempeño vamos a poder determinar dónde están las fortalezas y debilidades del servicio. Alta importancia y alto desempeño van a ser fortalezas y, por cierto, alta importancia y bajo desempeño van a ser debilidades y focos necesarios de trabajo. Un último señalamiento es que vamos a ver las etapas de cada uno de los viajes, pero no necesariamente vamos a entrar en los atributos porque lamentablemente el tiempo de este formato no nos lo permite, pero tendremos instancias futuras con quienes así lo deseen de indagar un poco más en detalle cuáles son los atributos explicativos del desempeño específico de cada etapa del viaje de los clientes. Tenemos aquí el resultado de la experiencia global, satisfacción con la experiencia global de servicio, donde vemos que gas cañería y gas cilindro destacan como las industrias de mucho mejor desempeño, seguido por Internet. Y las industrias que están por debajo del desempeño observado en las otras son agua potable y electricidad. ¿Cuáles son los momentos del viaje que explican estas evaluaciones? Comenzaremos por agua potable y electricidad como par. Este es el viaje del cliente de agua potable, definido, ojo, entiéndase así, en la fase cualitativa previa que mencionó Patricio, donde las etapas del viaje comienzan con la continuidad del servicio. SN es satisfacción neta, la satisfacción neta de cada una de esas etapas. Facturación, que tiene un desempeño medio, y ya con desempeño decreciente, el contacto con la empresa, la gestión de reclamos y la gestión del corte. ¿Cuál es el foco en lo que debiera ser el rediseño del viaje del cliente de agua potable? Es lo más esperable, es la continuidad del servicio. Siendo un servicio básico, es lo más relevante, es lo primero que se le exige. Y es ahí donde presenta las principales problemáticas. Por tanto, es en ese escenario de la operatividad, de la continuidad del servicio, donde debieran concentrarse los esfuerzos. Tema relevante, estas evaluaciones son resultado de la evaluación que cada persona hizo de su propia compañía, empresa, proveedora del servicio. Y los resultados son una aglomeración de las distintas evaluaciones desde Arica a Punta Arenas. Por tanto, para algunos esta evaluación bien podrá ser referente de su escenario, o estará muy por debajo de su escenario, o estará incluso por encima de su escenario. Este es el resultado global de las industrias. Para aquellas industrias de empresas, de mayor penetración, es probable que se puedan obtener a partir de este estudio evaluaciones particulares. El viaje del cliente de electricidad es un símil del viaje del cliente de agua potable. En efecto, sus evaluaciones también lo son, aun cuando son un poco más bajas que lo que observamos en agua potable. Y lo más importante, nuevamente, al tener estos niveles de satisfacción para las personas, es la continuidad del servicio. Es lo base. Es la oferta primera, el compromiso primero que ofrece la industria de electricidad y que es donde está teniendo las mayores problemáticas. Donde tiene un mejor desempeño es en facturación, y facturación, entiéndase, nosotros medimos ahí por facturación
es exactitud de la medición, exactitud del cobro, oportunidad del cobro y medios de pago disponibles para ejecutar los pagos de la facturación. El viaje del cliente de Gas Cañería, ya lo adelantamos, es una de las industrias que tiene mejor desempeño en cuanto a modelo de experiencia. Continuidad del servicio, aquí aparece con una importancia baja, pero porque sin duda se higieniza al cumplirse la promesa de continuidad de servicio. Muy pocos reclamos presenta esta industria respecto a continuidad de servicio. Lo más importante en esta industria es facturación y es también la fortaleza de Gas Cañería. Hay reconocimiento claro de que los procesos de facturación son regulares, oportunos, las mediciones son correctas, las oportunidades en que llega la facturación es la adecuada y todos los medios de pago disponibles son fáciles de utilizar. Tiene algún nivel de problemática, pero media, en lo que refiere a contacto con la empresa y manejo de reclamos. Pero sí, como todos los servicios básicos, cuando se produce el corte, la gestión del corte tiene una evaluación más baja que el resto de las etapas del viaje, aun cuando, insisto, quienes llegan al corte son una proporción menor de clientes. El viaje del cliente de gas cilindro es el que vemos acá y es en realidad el servicio básico que mejor desempeño presenta en cuanto al modelo de experiencia. Desde el surgimiento de la necesidad, que es una etapa específica que evaluamos aquí porque el viaje tiene algunas variantes en relación a las industrias que vimos anteriormente, el contacto con la empresa es sobresaliente, es de un nivel de satisfacción muy alto y tiene una importancia también, la mayor importancia, y por tanto en ese sentido se constituye como una fortaleza. La debilidad, aun cuando tiene un desempeño medio, pero tiene una alta importancia, la debilidad todavía está en el proceso de despacho, compra. Ahí hay un tema con los tiempos, con el compromiso de entrega, y que me imagino en el escenario actual, y hay que tener ojo en esta industria, en el escenario actual del COVID-19, bien podría verse algo desmejorado todo lo que refiere a despacho y compra. Habría que estar analizando actualmente cómo el modelo de experiencia en esa etapa se está desempeñando. Por lo pronto, este escenario que vemos acá es el de mejor desempeño de todo el estudio. El cliente de gas cilindro es el que está más satisfecho con la experiencia. Y en cuarto lugar tenemos en quinto lugar, perdón, el viaje de Internet. El viaje de Internet también tiene una definición del viaje algo distinta de lo que vimos en los servicios anteriores, con un desempeño bajo al inicio. Desde el surgimiento de la necesidad, entendiendo como la información disponible sobre planes para contratar, ¿no? El proceso mismo de instalación, donde hay un cuestionamiento importante del cumplimiento de los compromisos de tiempo de instalación, la llegada de los técnicos y el trabajo mismo de los técnicos. Y luego lo que viene a ser el común denominador de los servicios básicos, que tiene que ver con la continuidad del servicio, que también presenta una evaluación negativa, ¿no? Una satisfacción neta de bajo desempeño. Pero tiene un muy buen desempeño en lo que refiere a la tangibilización del valor en términos de costo-beneficio al momento del pago, la facturación. Está muy bien evaluado y tiene ahí un buen desempeño ese proceso. El tema de Internet es sin duda continuidad y manejo de los reclamos y corte. El contacto con la empresa y gestión de reclamos tiene un desempeño medio que habría que visualizar cómo mejorar, ¿no? Pero en general la debilidad está en continuidad de servicio, que es lo más importante para los clientes también de esta industria. El hecho es, y lo vimos en todos estos viajes, cuando se produce el quiebre de servicio, ¿cuál es el canal, ¿no?,
que recibe la mayor cantidad de solicitudes o requerimientos de solución ante estas fallas, falencias. Vamos a ver que una sola industria tiene demanda mayor en el canal telefónico, pero por otras razones, más bien por solicitudes, me imagino, me adelanto, es de gas cilindro. Pero el resto de los servicios, la mayoría, concentra sus solicitudes en el canal telefónico y esas solicitudes tienden a ser principalmente reclamos. Veamos, por ejemplo, agua potable. En los últimos 6 meses el 30% declaró que se contactó con la compañía que le provee los servicios. 57% de ese 30% lo hizo a través del canal telefónico y esa atención fue insatisfactoria, tiene una neta de 8 puntos. Y el motivo principal de consulta a través del canal fue el de reclamos. El de reclamos es el motivo principal en el total de canales. La mayoría de los contactos con las compañías son por reclamo. Pero también no hay que dejar de lado que hay un porcentaje cercano a un tercio también que es por consulta, ¿no? Pero la mayoría es por reclamos en el servicio de agua potable. En electricidad, comprobamos aquí que el telefónico se lleva el 63% de las necesidades de contacto con la compañía y el 67% de la mayoría de los contactos tiene que ver con reclamos nuevamente. En la electricidad la gestión del reclamo es bastante crítico a través del canal telefónico, donde vemos que la evaluación es de una neta de menos 33. A diferencia de los otros canales que reciben el 37% de las solicitudes que sí tienen un buen desempeño. Sucursal 32 de neta, web 41 de neta y la app móvil con muy bajo uso 46 de neta. En un escenario de normalidad, la sugerencia sería obviamente tratar de promover el trasvasije de solicitudes hacia sucursal web y móvil. En el escenario actual de COVID, más bien debiéramos dispensar de sucursal y el tránsito debiera tratar de promoverse hacia web y app móvil. Ahora tenemos que ver bien y evaluar bien si es que nuestra población tiene el hábito de uso de canales online, si los conoce, si sabe utilizarlos y tiene proximidad hacia ellos. Gas Cañería concentra también todas sus solicitudes en los últimos 6 meses en el canal telefónico y aquí hay una distribución más equitativa, homogénea entre reclamos, solicitudes y consultas. Hay un tercio de reclamos en Gas Cañería, pero también hay proporciones importantes de solicitudes y consultas. Esto también va en correlato con la evaluación de la experiencia. Cuando yo tengo resuelto ese aspecto básico, que es la continuidad del suministro, bien puedo querer contactarme con las compañías para tratar de satisfacer otras necesidades relacionadas con el consumo de gas en el hogar. Aparatos específicos en el hogar, por ejemplo, ¿no? Específicos que utilizan gas como suministro. Gas cilindro es la excepción aquí a la regla porque el canal telefónico es principalmente el canal a través del cual se ejecuta la compra, la solicitud para la compra del suministro del gas cilindro. Y de hecho el 79% de los contactos en los últimos 6 meses ha sido a través del canal telefónico y el 79% a su vez de ese 79% son solicitudes principalmente. Muy bajo porcentaje de reclamo en los distintos canales, sucursal, web y aplicación móvil. Llama la atención el uso de la aplicación móvil en esta industria que es de un 14%. No es menor porque sobre todo comparándolo con las otras industrias que hemos visto. Y el desempeño del servicio, del modelo de servicio en app móvil es bastante alto, 56 de neta, y lo mismo en los otros dos canales como son web 57 y sucursal 79. Por último, Internet. A priori uno podría decir que el canal natural debieran ser los remotos online, pero el más utilizado es también el telefónico y es el que concentra los reclamos. Ahora, llama la atención que tiene un muy buen desempeño este canal. 67 de neta para dar tratamiento a todos los requerimientos que en los últimos 6 meses se han hecho en Internet.
Y hay otro punto que destacar, que Internet, en los últimos 6 meses, el 59% de sus clientes declara haber tenido que contactarse con la compañía. Por tanto, tiene uso intensivo en los canales de comunicación. Eso como para redondear los viajes y el desempeño del modelo de experiencia en cada una de sus etapas y en las instancias de contacto y gestión, ¿no es cierto?, de los contactos. Quisimos hacer un doble clic para tratar de identificar cuál es la experiencia ideal en cada industria, identificando quiénes tienen experiencias memorables. El ejercicio es muy simple, es un ejercicio que hicimos de análisis de árbol de decisión para identificar cuál es la variable que define que yo como cliente tenga una experiencia memorable y si bien los resultados son esperables, es bueno poder cuantificar qué proporción de clientes tiene esta experiencia memorable en cada industria. Tenemos aquí cada una de las industrias, tenemos para recordar la satisfacción neta total de cada una de ellas, ¿no es cierto? Agua potable, empresas eléctricas, gas, cañería, cilindro e internet. Y la variable explicativa es tan obvia y tan simple como no tener problemas con el servicio en los últimos 6 meses. Nuevamente apelamos a ese aspecto que aparece recurrentemente, que es continuidad del suministro, estabilidad del suministro, cumplimiento de la promesa base inicial de las empresas de servicios básicos. Si eso se logra, las netas de experiencia tienden a subir de manera importante en agua potable, en las empresas eléctricas y en Internet. En gas cilindro y en gas cañería tienden a subir o a mantenerse porque ellos son quienes brindan esta experiencia de continuidad de suministro a la mayoría de sus clientes. Aquí tenemos el porcentaje de clientes que viven la experiencia memorable. En el caso de agua potable, en el caso de eléctrica, gas cañería y gas cilindro, que es próxima al 100% de sus clientes, e Internet, que hoy día esa experiencia memorable o deseable llega solo al 50%. Esto es lo que vimos, es la evaluación del desempeño del modelo de experiencia de cada una de las industrias y de lo que podemos obtener como aprendizaje bien rápido y expedito es que un servicio básico lo es sin duda porque es esencial para la vida, ¿no? La continuidad del servicio, por tanto, es lo determinante para una experiencia memorable. Si un servicio básico no tiene suministro, sin duda que va a producir un quiebre en la vida de las personas y el desempeño de la experiencia va a ser bajo y va a disminuir drásticamente frente a cualquier otro escenario. Electricidad y agua potable presentan los más bajos desempeños. Son, podría decirse, los más básicos entre los básicos. Electricidad tiene un sustituto en todo lo que refiere a calefacción y preparación de alimentos en el gas, pero gas no sustituye la luz, por ejemplo, ¿no? Por tanto, en ese sentido, sitúo a electricidad y agua potable como los más básicos entre los básicos. Y en ese sentido también, si es que están presentando fallas en lo que refiere a la promesa de suministrar el servicio, no va a mejorar la experiencia para ellos. Internet Hogar con desempeño medio destaca por una mejor relación costo-beneficio, tangibilizado la etapa facturación, que vimos que tenía un buen desempeño. No obstante, hoy en día, sobre todo, y en el escenario COVID, donde en un estudio pasado que presentamos la semana pasada, en Activa, dimos cuenta que la comunicación es esencial hoy día en la vida de las personas, es lo que permite mantener el vínculo en un escenario de confinamiento. Por tanto, continuidad de Internet Hogar va a ser mucho más clave en términos de que es también un servicio básico. De hecho, por eso lo incluimos en el estudio. Y las experiencias de gas cañería y gas cilindro son las destacables. Gas cilindro sobre todo. Gas cilindro que presenta y mantiene un vínculo con sus clientes que es destacable. Tiene niveles de satisfacción de cada una de sus etapas que no presentan bajos desempeños, con excepción del aspecto de despacho que habrá que revisar
más aún en el escenario COVID actual. Y por último, el escenario telefónico vimos que es el de mayor demanda frente a una solicitud o requerimiento, y habría que tener como preocupación el escenario actual, donde los canales presenciales perdieron operatividad, lo sabemos, lo estamos viviendo, y se produce un trasvasije de solicitudes hacia los canales remotos, online, app telefónico, asistido y autoasistido. Y el punto es, ¿están preparados los canales remotos para responder a este escenario? Hoy día se manejan cada una de estas industrias con unos volúmenes de solicitudes. Los nuevos volúmenes o el incremento ¿podrá ser absorbido por el modelo de experiencia o habrá que rediseñarlo? Esa es la consulta que les dejo y bueno, hasta aquí nuestra presentación. Cualquier duda al final de este webinar. Te dejo, Pato. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Súper interesante, harta información. Ahí yo creo que les queda el desafío a toda la audiencia de poder analizar con más detalle toda esta información. Recuerden que estamos haciendo un esfuerzo por sintetizar los principales hallazgos de un estudio que tiene una cobertura de información bastante importante. Las preguntas las vamos a analizar al final de la siguiente charla, que va a estar a cargo de Claudio Mundi. Claudio va a presentar también hallazgos del estudio, pero enmarcados en los temas de imagen y reputación institucional, y también el rol de las empresas de servicios básicos para la contribución social de nuestra sociedad. Así que, Claudio, te doy el pase. Muy bien. Buenos días a todos. Vamos a poner la presentación. Les recuerdo que las preguntas vamos a intentar responderlas al final de la presentación. Patricio, ¿se ve bien la presentación? ¿Aló? Ya. Veo tu cara todavía. ¿Ves mi cara todavía? No en la presentación. No. Perdón, yo y la tecnología somos uno solo. Compartir pantalla, claro, eso era lo que había que hacer. Estamos todos en la misma, aprendiendo de esto, Claudio. Ya, sí. Yo y la tecnología somos uno solo. Ahí estamos, ¿o no? Ahí sí, perfecto. Ahí sí, Ahí sí. ponlo en formato presentación, sí. ¿No está en formato presentación? Ahí sí, Claudio, ahí está, Ya. se ve perfecto. Muy bien, muy bien. Ya, que te vaya bien. Bien, vamos allá. Yo lo que quiero presentar son algunos hallazgos, interpretación de resultados a partir de la integración de elementos del estudio cualitativo y cuantitativo. Vamos allá. Primero, quiero tomar algunos de los datos que van a permitir después hacer algunos juicios de interpretación. ¿Okay? Entonces, primero quiero tomar los datos de satisfacción y claramente ver que tenemos distintos niveles de satisfacción. Tenemos algunos altos, otros medios y otros que no son tan altos. ¿Okay? Aquí lo que me interesa más que el nivel determinado fijo, yo creo que es importante ver este nivel de relativamente alto, mediano y bajo. ¿Ya? Tenemos que ir acostumbrándonos a estas metodologías online que claramente presentan sesgos, ¿ya? ¿Qué pasa con atributos de imagen? Nosotros hicimos un esfuerzo de asociación de atributos a las distintas industrias. Recordemos un tema que es muy importante. Aquí las personas están evaluando a su proveedor, ¿ya? Por lo tanto, es decir, las personas de Santiago están evaluando a la sanitaria que les provee servicio en Santiago, en Temuco sería Agua Araucanía, en Magallanes sería Agua Magallanes, ¿ok? Entonces, no están dando la opinión respecto de Internet en general, sino que Internet se construye a partir de la sumatoria de las evaluaciones a los distintos proveedores, ¿ok? Ahora, Internet, ¿con qué se asocia? Se asocia con mejora e innovación continuamente, y no se le asocian mayores atributos. ¿Qué es lo que pasa con electricidad, agua potable y gas cañería? Vamos a ver que esto es coherente con el cualitativo. Tenemos que ver con experta en lo que hace, se preocupa por la comunidad, protege el medio ambiente. ¿Okay? Esos serían los atributos más asociados a esta industria. Y por otro lado, gas cilindro tiene estos tres atributos que son muy importantes.
es cercana y fácil de contactar, se preocupa por sus clientes y cobra de manera justa. Si ustedes se fijan, esto ya empieza a configurar un espacio de relación distinto de las otras industrias. Hay una serie de atributos que quedan, perdón lo coloquial, volando, ¿ya? ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles podríamos llamar, se va a llamar las dimensiones huérfanas? Cumple los compromisos, responde ante problemas, transparente en los cobros, ágil respuesta a reacción y puedo hacer valer mis derechos. ¿Ya? Esos son atributos que hoy día las personas no asocian a sus proveedores. ¿Okay? Aquí hay una pregunta que es tremendamente importante. Se le preguntó qué tan importante cree usted que son los siguientes tipos de empresas para la calidad de vida de las personas y después en qué medida contribuyen. ¿Okay? Aquí hay una respuesta que es muy relevante y después vamos a recogerla. ¿Okay? Fíjense que tenemos industrias como agua potable, electricidad, cuya importancia para la calidad de vida de las personas es extrema. ¿Ok? 93, 91%. Gas cilindro también, 85%. Recordemos que para mucha gente gas cilindro es la materia energética que no sea iluminación y energía eléctrica para equipamiento. ¿Ok? Internet, 65%, yo me permito a trabajar el supuesto que hoy día con COVID claramente se ha movido mucho más hacia arriba, ¿ok? Y gas de cañería tiene menor importancia en la vida de las personas y eso tiene que ver quizás con algo más de que es algo más suntuario, ¿ya? En la vida de las personas, pero no podríamos hacer un juicio tan definitivo respecto a eso. Hay que ser cuidadosos. Ahora, ¿cuánto contribuyen efectivamente? Fíjense que agua potable, un 84% lo señala, 79% en el caso de electricidad, 76% de gas cilindro, 70% en el caso de internet y 56% en gas de cañería. Entonces, lo que está detrás de esto, y yo quiero que recojamos después, la pregunta, agua potable, electricidad y gas cilindro son relevantes y contribuyen. Entonces, ¿qué está pasando con las evaluaciones que vimos anteriormente? ¿En qué medida cuadran o no cuadran? ¿Ok? Tenemos un perfil actitudinal, le preguntamos algunas cosas respecto de cuán de acuerdo estaba con alguna frase, y la primera, siento que puedo hacer valer mis derechos como cliente si tengo algún problema con la empresa de servicio. Y fíjense que es dramático lo bajo, y esto va en línea con los atributos huérfanos que vimos anteriormente. ¿Ok? La segunda pregunta tiene que ver con el costo, es decir, cuánto representa eso en el presupuesto familiar, y es muy alto. Lo mismo sucede con este tema del derecho, que se ha posicionado fuertemente y que el acceso a estos servicios comienza a representar un derecho para la población. Esto después de octubre se hace aún más presente. Por otro lado está este tema de el nivel de control que las personas tienen sobre el gasto, y vemos que si bien es alto, no es tan alto como el resto. ¿Okay? Y por último está esta presencia medioambiental que mencionaba Patricio, que es la preocupación que también es tremendamente alta. Entonces, raya para la suma, los temas a destacar, yo diría que este tema de la asimetría que tienen las personas y este tema de los derechos. ¿Ok? Si fuera una persona, y aquí voy a tomar algunos datos del estudio cualitativo que le preguntamos, si fuera una persona, ¿cómo sería? Agua potable tiene que ver con una persona que se le reconoce que tiene experiencia, trayectoria y capacidad, ¿ya? Perdón, aquí hay un error en la presentación. Ya, disculpen, cometí un error. Agua potable. Agua potable se le reconoce que una persona de 60 años, conservadora, sabe muy bien lo que hace, pero es una persona
distante y poco involucrada con sus clientes. Por favor, discúlpenme por el error en copy-paste. ¿Qué pasa con Gata Cañería? Se le reconoce como alguien trabajador, honesto, transparente, muy bueno en lo que hace, ¿ok? Pero, y solo lo echan de menos cuando no está, y recuerden que los temas de continuidad en el caso de ellos son mucho menores, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es como una sombra oscura, cuesta humanizarlo, ¿ok? Ahora, lo dan tan por sentado que están en un diálogo que vamos a ver más adelante que no aparecen mucho, ¿ok? Luego tenemos el mundo de la electricidad, que este sí era lo que estaba mal pegado antes, que tiene que ver, nuevamente, fíjense que igual que Agua Potable, igual que Gas de Cañería, es alguien con experiencia, trayectoria, capacidad, sabe hacer su pega. Pero ¿qué es lo que sucede? Y esto es producto de los problemas de continuidad que se presentaron en los últimos años, podríamos decirlo, como poco preventivo, improvisado para enfrentar algunas situaciones a nivel relacional, a nivel relacional, maltrata y abusa a las personas. Este es un juicio tremendamente duro, por favor, esto es lo que dicen las personas. Y además destacan este tema de la asimetría, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con Internet? Para hacerlo simple, son modernos, están asociados a educación e entretenimiento, siempre está presente en la cotidianidad, y hoy día con el COVID aún más, ¿ya? Y esto tiene que ver con momentos de placer, descanso, entretenimiento, ocio, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Que la imagen es este cabro joven escuchando música. Inmadurez, está asociada a incapacidad de cumplir con lo que promete y asumir responsabilidades, ¿ok? Y nuevamente está esta percepción de la no simetría y justicia en la relación. El que es fantástico tiene que ver con Gasly. Se le considera un miembro más de la comunidad, forma parte del paisaje de la misma. Eso lo hace tener empatía y cercanía con las personas. Además, tiene un alto nivel de personalización en el chat y en el servicio. Y aquí, claramente, hay algo que es como para decir que tiene algo malo, es que la responsabilidad de la continuidad es mía y no es. Ahora, yo diría que la imagen de este guatón, que es conocido en el barrio, que forma parte de nosotros, es tremendamente relevante en el vínculo que establecen las compañías de gas con las personas. ¿Okay? Dicho todo esto, vámonos a cierto hallazgo. La gran pregunta es, ¿se captura el valor? Porque fíjense que dijimos que era muy importante, para muchos de ellos, extrema importancia y alta contribución para potable, extrema importancia y alta contribución energía eléctrica, alta importancia y contribución de Internet. Entonces, cuando uno dice, a ver, es importante y el tipo me hace una contribución, entonces yo debería decir, oye, yo los evalúo muy bien estos gallos, se la juegan, ¿ya? ¿Qué pasa con Gas de Cañería? Recordemos que dijeron que era media importancia y contribución, y en el caso de gas cilindro, nuevamente tenemos esta extrema importancia y alta contribución. Pero ¿qué es lo que nos sucede cuando miramos la satisfacción? La satisfacción no cuadra con estos altos niveles de contribución. Tenemos niveles bajos, tenemos niveles medios de satisfacción, pero lo que tenemos en estas tres industrias es que tienen una alta tasa de problemas, y esos problemas fundamentalmente están asociados a la continuidad del servicio, que nos dijo Rodrigo que era el tema más importante. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto en que se pone en jaque la contribución, ¿ok? Se altera la contribución. En el caso de la categoría, alta satisfacción y bajo número de problemas, lo mismo que tenemos en el caso de gas cilindro. Claramente, la interpretación que nosotros hacemos es que hay una tremenda oportunidad para estas tres industrias de salir a capturar este valor, salir a capturar esta alta contribución que hacen a la vida de las personas. Ahora, eso significará manejar de mejor manera este tema de la continuidad, ¿okay? Especialmente en el mundo de Internet. Gas de Cañería, nosotros vemos que hay una captura más bien media, ¿ok? Aquí. Y en el caso de gas cilindro, la construyen y la capturan.
¿ya? Ahora, algunas hipótesis. En el caso de agua potable, nuestra interpretación es que son invisibles para las personas. Son invisibles cotidianamente en la vida. Y también hubo un tema que fue muy complejo hace muchos años atrás, en que se relacionó el agua potable con la naturaleza, y en ese sentido se instaló una imagen de que yo consumo el agua del río. Entonces, bueno, ¿por qué me cobran por el agua del río? Y no se instaló el punto de que este es un producto que se produce, que requiere de una serie de procesos que tienen costo y por lo tanto te cobro. ¿Qué pasa con el mundo de energía? Aquí las preguntas son uso, cortes y cobro de facturación, ¿ya? En el caso de Internet, fundamentalmente tiene que ver con los cortes, ¿ya? Cata Caquería es muy bueno, pero caro, ¿ok? Y por último, en el caso de Gaselendo, ¿por qué uno podría explicar esta tremenda captura? Es porque funciona muy bien y porque me relaciono con este guatón del barrio, ¿ok? Y esa es una mezcla tremendamente potente. Nosotros encontramos y hacemos la interpretación que hay 5 grandes dimensiones de vínculo que las empresas tienen que reconocer. La primera, tienes que reconocer y rescatar este tema de la calidad de vida. Ustedes, las empresas, son tremendamente importantes para el buen y mejor vivir de las personas cotidianamente. Seguridad, son muy relevantes para la mantención de la calidad de vida y su deterioro, ¿ok? Derecho, esto aparece y hay que gestionarlo y reconocerlo. Lucro, dignidad, y aquí hay una mezcla que es tremendamente explosiva. Estamos hablando de privado, monopolio, extranjero y asimetría, que es un cóctel explosivo. Costo, alta participación en el presupuesto familiar, lo vimos con las asociaciones. Y por último tenemos el medio ambiente y entorno, que ese también es una de las dimensiones que, y aquí hay un punto que es importante, tanto en el tema del medio ambiente, pero también ya hay algunas industrias que han empezado a gestionar y reconocer que ellos no tan solo se vinculan con los clientes en la casa, sino que también se vinculan con los clientes ciudadanos. Es decir, si las ciudades funcionan es porque estas empresas se ponen, por así decirlo en términos coloquiales, con el agua y con la energía eléctrica. ¿Okay? No hay educación sin agua y sin energía eléctrica, no hay hospitales. Bueno, hoy día eso es extremadamente relevante. No hay semáforo, no hay metro. ¿Okay? Efecto de las crisis recientes, y aquí vamos a hacer algunos temas interpretativos, por favor. Tenemos la crisis de octubre, tenemos la emergencia de octubre y tenemos la crisis de la pandemia. ¿Ya? En el caso de octubre nos pone sobre la mesa con mucha fuerza el tema del derecho, es decir, con quién me estoy relacionando para recibir ese servicio básico. ¿Puedo confiar en estas personas? ¿Es justa, correcta lo que me cobran, lo que me, cómo me tratan? Y aquí se resume para nosotros 2 temas, lo que tiene que ver con la imagen general de la interacción. En el caso de la pandemia, aquí aparece el tema de seguridad. Y aquí la gran pregunta es si puedo confiar en el suministro. Continuidad, más calidad y responsable la empresa. Hoy día nosotros creemos que a partir de la crisis de la pandemia se construye esta nueva normalidad en que los clientes van a volver a valorar una valoración de las cosas más básicas. Los clientes están presentando mayores costos emocionales que limitan sus capacidades de frustración y en el cual continuidad es clave. En el caso de Internet hoy día es la ventaja, la ventana, de mi relación social, familiar, el banco, etcétera, ¿ya? Con mucha mayor fuerza de lo que era antes. Entonces, hay un punto en que hoy día estamos confinados en la casa y la casa es el territorio de las personas y donde los servicios básicos cumplen un rol fundamental y las personas nos dicen necesitamos que hoy día mi casa funcione. Y fíjense que quizás anteriormente podía tener alteraciones del servicio durante ciertas horas, pero las personas como estaban estudiando, estaban trabajando, no lo reconocen. Hoy día como están todo el día en la casa, lo reconocen, lo experimentan y se ven afectados. Este es un punto que le quiero dar esta importancia que tiene que ver con el mundo de las conversaciones. ¿En qué espacios
se generan las conversaciones entre esta industria, empresa y los clientes. Hay un espacio que es el ideal, que es el espacio que hemos dado a llamar del bien, en que las personas reconocen que disfrutan de los beneficios, reconocen que tienen un buen y mejor vivir gracias a estos servicios, y no tan solo reconocen que los tienen, sino que también reconocen que esta empresa es la que me lo provee. Ese es el escenario ideal, ¿ok? Tenemos un escenario que es el más tradicional, que es el normal. Sin problema, no existe, no reconozco el valor cotidiano y tampoco reconozco a la empresa. No está, sencillamente no está. Y por otra parte está el espacio del mal, con problemas, y ahí sí aparece la empresa. Fíjense que la empresa aparece en los extremos, en el bien y en el mal, porque aquí le asigno la responsabilidad de la alteración de mi buen o mejor vivir. Gasser y Cañería se ubican más bien en este espacio del bien. Estas otras tres empresas se ubican más bien en el espacio de lo normal, donde son invisibles, ¿ok? Y aquí hay un punto que hay que destacar, que tienen que ver con que si son invisibles, no te reconozco, lo que me cobres será caro, ¿ok? La pregunta es ¿por qué pago si el agua que consumo es el agua del río? En el caso del mal, me fallan y me tratan mal. Los estudios nos indican que la mezcla explosiva, en este caso es poco interés, difícil ubicarlo, lento, poca información, mala respuesta, nos hacen cargo de las consecuencias. ¿Ok? Esto, fíjense que hoy día lo tenemos fuertemente en el call center. Pero imagínense, nosotros hicimos ciertos cálculos. Fíjate que hoy día tenemos un 10% de los clientes totales que se relacionan a través de sucursales en agua potable, el 6% en energía eléctrica, el 9% en internet, el 4% en gas de cañería. Todos esos clientes se están yendo a los canales remotos. Muchos de ellos, como las personas de la tercera edad, que son los que no les gustan los canales más tecnológicos, se nos van a ir al call center. Entonces la pregunta es, ¿tenemos en esos canales hoy día la capacidad de absorber eso? Si no tenemos esa capacidad, si no hemos ajustado nuestra estrategia de canales, esta experiencia va a ser aún peor. ¿Ok? Para ir terminando, yo diría que la señal, el mensaje que nos están dando los clientes es que ya estoy complicado y pasándolo mal. Por favor, ayúdame, no me lo hagas más difícil. Yo creo que hoy día hay una tremenda oportunidad de las compañías para poder ir cambiando esta conversación y diálogo con los clientes. Desde ya el otro día conversábamos con algunos gerentes de esta empresa. Hoy día hay una serie de héroes en estas compañías que a pesar de todas las restricciones están manteniendo funcionando los servicios y eso hay que salir a comunicarlo. ¿Ok? Por último, enciérrate como cuando tu mamá venía a la reunión de apoderados con la libreta de notas. ¿Ok? Por favor, sigámonos cuidando. Muchas gracias. Muy bien, Claudio. Súper interesante la información que se complementa claramente con la presentación que hizo Rodrigo de la Riva. Así que agradezco a estos dos grandes expositores el esfuerzo que hicieron por transmitirles a la audiencia acá presente los principales hallazgos de este estudio. Quiero ahora dar algunos minutos para que puedan formular sus preguntas. Ya tengo acá un registro de las preguntas que se han ido realizando durante el transcurso de las charlas, pero me imagino que surgirán algunas en este momento en que ya tienen toda la información que se tenía planificado entregarles respecto de este importante estudio de experiencia de clientes de servicios básicos al hogar. Doy algunos segundos para que puedan formular sus preguntas y al final de este webinar también vamos a dar todas las indicaciones para que puedan acceder a las presentaciones y la grabación de este webinar, de tal manera de que puedan revisar con más detalle la información y puedan incluso, idealmente, poder compartirlas con aquellos que participan dentro de estas empresas en temas vinculados con los clientes. Vamos entonces
Bien. Bien, acá vamos a analizar algunas preguntas. Bueno, creo que es súper importante considerar que aparentemente estas empresas tienen un doble desafío, ¿no? Un desafío en términos de experiencia, pero también un gran desafío en términos de cómo desarrollan su imagen institucional, ¿no? Y esto tiene que ver con las prácticas institucionales que deben empezar a desplegar y que, como bien decía Claudio, estos momentos es una gran oportunidad, pero también no nos olvidemos de las prácticas de vinculación con el medio ambiente y las comunidades en las cuales están integradas estas empresas. Bueno, voy a ir con una de las preguntas que se formuló por alguno de los asistentes. Ahí cada expositor dará su visión, yo creo. Nos mencionan, en el contexto actual, ¿cuáles creen que son la relevancia relativa de estos sectores para las personas? ¿Esta importancia ha cambiado? ¿Se mantiene igual? Esa es una pregunta. Yo disparo en línea con lo que Dale. planteé. Yo creo que la importancia comienza a ser radical. Hoy día la casa es el territorio donde estamos confinados, y podríamos decirlo de otra manera, es donde estamos desarrollando toda nuestra vida. Por ejemplo, lo voy a decir en mi caso personal. Internet, yo tenía un consumo, eventualmente va a la oficina, yo tengo mi oficina en la casa, pero también en la tarde Netflix, entretención. Bueno, hoy día no tan solo Internet me permite leer el correo, sino que me permite trabajar. Yo soy de los afortunados que puedo tener teletrabajo, ¿ok? Entonces, hoy día Internet para mí, el tema es binario. Tiene que estar por definición. Pensemos cuando están nosotros vivimos 5 en la casa, 2 perros, un gato. ¿Qué pasa si no tenemos agua? Se altera completamente el funcionamiento del lugar. Entonces, la relevancia de estos servicios hoy día, si antes era importante, hoy día es radical. ¿Ya? Y en ese sentido quiero conectarlo con lo que dijo Rodrigo de la relevancia de la continuidad. Me callo. Perfecto. Rodrigo, no sé si tienes algo que decir, agregar ahí a lo que acaba de mencionar Claudio. Básicamente remitirme a los resultados del estudio. ¿Cuáles son los servicios más importantes de estos 5 que evaluamos? En realidad no somos nosotros quienes tienen que decirlo, sino las personas a través de sus respuestas en el estudio. Y ahí estuvo claramente dicho: agua potable, electricidad y gas cilindro, en términos de importancia y contribución, desde la óptica de los clientes a nivel nacional. Esa más o menos sería el espectro de servicios básicos de los básicos, ¿no? Que hoy día no se les puede permitir un corte de suministro. Yo diría que en ese nivel de importancia también está gas cañería, por cierto, pero dada que no tiene una cobertura como la que tienen los otros 3 servicios, es que no se le asigna la importancia que tiene. Pero obviamente todos los hogares que tienen suministro de cañería, si es que este se ve interrumpido, va a producir los mismos efectos que produciría el corte de suministro en electricidad, agua, ¿no? o gas de cilindro. Internet, en último lugar, entró como al final de todo el ejercicio de diseño que tuvimos en el segundo semestre, y entró justamente pensando en la idea de que para muchos hoy la comunicación es una necesidad básica. Y nos comprobó esa tesis la pandemia que estamos enfrentando, donde se relegó absolutamente el hecho de que Internet hoy día es un básico sin el cual no podríamos desenvolvernos ni sobrellevar el escenario actual, ¿no? Por tanto, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál de todos es más importante? Es muy difícil. En función de lo que dicen las personas, electricidad, agua y gas, pero finalmente todos son básicos, por eso es que se incluyeron acá en el ejercicio. Gracias, Rodrigo. Otra pregunta, un poco más táctica y directamente relacionado con el tema de gestión de experiencia. ¿Cómo se explica la preferencia que todavía existe de los clientes en relación con estos rubros por el canal telefónico? Vimos ahí algunos resultados que nos mostraban que el canal telefónico, el call center, sigue siendo un canal importante de atención. ¿Cómo se podría explicar esa preferencia? Mira, básicamente porque para la mayoría de la población es eficiente en cuanto a acceso e inmediatez.
Eso en primer lugar, desde el punto de vista funcional, pero desde el punto de vista emocional, yo diría básicamente que es porque hay mayor cercanía, hay un contacto humano, hay un otro intermediador que hace las veces de sustentar el compromiso que se levante de cara a la solución, a la solicitud que se está haciendo. Y es en ese sentido que tiene mayor preferencia. Y sobre todo ese canal, para quienes no tienen posibilidad de acceder a las sucursales, que sabemos que los puntos de contacto de las compañías de servicios básicos han ido reduciéndose, para gran parte de la población, sobre todo mayores de 60 años, tercera edad, cuarta edad, el canal más fácil de utilizar es el telefónico. Perfecto, muy bien. Acá hay una pregunta. Perdón, Claudia, ¿quieres agregar algo? Sí, a ver, yo en ese sentido lo que diría es, nosotros hicimos un webinar hace una semana. Tiene que ver con el canal telefónico, dos cosas yo me atrevería a decir. La principal fuente de problema es la continuidad en el servicio. ¿Ya? Por lo tanto, es la principal fuente de contacto. Nos mostraba resultados Rodrigo. La gente cuando tiene problemas operativos, a mí me tocó trabajar bastante, me ha tocado trabajar en el mundo sanitario, la gente no toma el tiempo para ir a sucursal para decir que tiene un problema de continuidad. Lo que hace es que llama al call center. Ahora, el punto que hay que revisar es por qué otro tipo de requerimiento lo estoy atendiendo por el call center. Y hoy día se hace eso aún más complejo. Entonces el punto es, ¿cuál era la estrategia de canales que nosotros teníamos antes? ¿Y cuál es la manera en que hoy día las compañías tienen que reajustar su estrategia de canal? ¿Ok? Súper, muy bien. Acá hay una pregunta, bueno, es una síntesis que yo estoy haciendo y que la voy a lanzar de una manera un poquito más provocativa. ¿Nuevo viaje del cliente en el contexto actual o solo nuevos protocolos y distintas comunicaciones? Alguien hizo una pregunta en esa línea, una pregunta en ese formato. ¿Solo nuevos viajes de cliente o nos basta con nuevos protocolos y nuevas comunicaciones, refiriéndose particularmente al contexto actual? Rodrigo. Sí, mira, lo dije de alguna manera en la presentación. El viaje del cliente está claramente definido. Son servicios en general de larga data que están estructurados de esta forma. Pero a nivel de canales de contacto habría que hacer una revisión, sobre todo los canales remotos, habría que hacer un rediseño de los protocolos de contactación, tiempos de respuesta, la solucionática en general. ¿Por qué? Porque ya está dicho, lo dijo Claudio también, hay un canal que no está operativo o no tiene su operatividad total, cuál es el canal presencial, y eso va a producir un rebalse hacia los remotos y por tanto habrá que revisar si esos canales tienen las condiciones de responder de la misma forma que lo hace el canal presencial a las solicitudes y requerimientos. Por tanto, básicamente no es un nuevo viaje, sí revisión de protocolos actuales, rediseño y control del desempeño de ese rediseño, es decir, medición constante para verificar si las medidas tomadas son efectivas. A ver, yo plantearía dos cosas. Nosotros sostenemos que primero tiene que ver la definición de la estrategia de canales, es decir, definir cómo yo quiero vincularme en general con los clientes, cuáles son los roles que yo quiero que cumplan los canales y cómo voy a enfocar las interacciones en ese tema. Entonces yo te diría que no hay nuevos viajes. Lo que hay una demanda a revisar ese diseño de los viajes en función de la nueva realidad y cómo yo, por lo tanto, voy a rediseñar esas interacciones o voy a rediseñar esos viajes dadas esas nuevas condiciones de orden. Y lo que es más importante es cómo nosotros somos capaces de desarrollar esfuerzos de habilitación, comunicación, capacitación de los clientes para poder migrarlos a estos nuevos canales. Hoy día te has encontrado con que te cayeron todos esos porcentajes de clientes a tu call center fundamentalmente. Ahora el punto es cómo los voy a gestionar en el corto
¿Y cómo me voy a preparar para un escenario en el cual quizás tenemos hasta final de año o quizás hasta mediados del próximo año las mismas restricciones en términos del funcionamiento de los puntos presenciales de atención? Y ahí el tema de las personas de la tercera edad tiene que ver con una gestión súper específica. Perfecto. Bien. Última pregunta, y una pregunta un poco más general y quizás puede servir para resumir las grandes ideas. Hay mucho interés respecto de cómo estas empresas tienen que enfrentar el contexto actual, claramente, y en ese sentido la pregunta es, ¿cuáles creen ustedes son los principales desafíos de estos rubros, de los sectores de servicios básicos al hogar, para enfrentar el momento que estamos viviendo y que aparentemente vamos a seguir viviendo unos meses importantes del año y quizás también del próximo año? ¿Cuál es la forma, cuáles son los desafíos que debiesen plantearse las empresas en su relación con los clientes en la era del COVID-19? Perfecto. Si me permite, mira, yo creo que hay dos grandes desafíos en dos niveles. ¿Okay? Hay un primer desafío que tiene que ver con cómo me vinculo y me relaciono con estos clientes en los cuales ha cambiado el entorno. Entonces, se abre este espacio de abrir conversaciones distintas con los clientes, de tratar de vincularse con este buen y mejor vivir. Creo que hoy día hay un tema de relato, hay un tema de posibilidad de construir un relato a partir de estos también héroes que están haciendo el trabajo a pesar de la crisis. Yo creo que ahí hay una línea. Y la otra línea tiene que ver con la gestión de los problemas y los cortes, en términos de que si ya antes del COVID nos muestra el resultado del estudio que los clientes tienen bajas percepciones, hoy día hay que entrar a revisarlo. Eso, cómo lo estamos haciendo. Ahora, en esto, y el desafío también es el ajuste de canales. Ahora, en esto es clave las métricas que se tengan, tanto de satisfacción de cliente como de los indicadores operacionales, para saber si estamos posicionando en este nuevo entorno y si los ajustes en la operación están dando resultados. ¿Okay? Yo diría que eso también es otro tema que me atrevería a recomendar. Muy bien. Rodrigo, para ir cerrando, ¿cuáles serían tus mira, recomendaciones? básicamente las mismas ideas de Claudio. Hay un desafío operativo que implica mantener la continuidad del servicio. Sin embargo, hay una realidad también en muchas industrias en términos de infraestructura y tecnología disponible que no siempre va a garantizar la continuidad del suministro. Eso es un hecho. Más en algunas industrias en las épocas de invierno que se nos avecinan, donde nos vemos enfrentados a hechos naturales que no son del todo controlables y que necesariamente impactan en el suministro, que como ya se dijo, es lo esencial en la experiencia que brindan los servicios básicos. Sin embargo, debemos con mayor razón sacar provecho de los canales que nos permiten establecer vínculos con los clientes, hacer una revisión, hacer un rediseño de cara a manejar las expectativas, hacer los esfuerzos por poder solventar el rebalse que sí se está produciendo, ya lo he dicho, por la inoperatividad de los canales presenciales. Y por tanto es ahí donde debemos ser capaces de contener con juicio de realidad y levantar compromisos realistas respecto de el reinicio de los servicios toda vez que los cortes se produzcan, ¿no? Básicamente ese es el escenario. Transparencia con la realidad de las compañías de cara a la operatividad y manejo de las expectativas de los clientes de cara a los tiempos que toma la reposición de los servicios. Mucho se habla de cortes programados en la medida que se pueda establecer, dar avisos con tiempo, con anticipación, y los cortes no programados, mucha honestidad y transparencia en los tiempos reales, siempre y cuando se puedan estimar, de restitución del servicio. Muy bien. Aparentemente aquí los ingredientes son políticas de contribución social, empatía con el cliente, excelencia operativa, sobre todo en las restauraciones y en el manejo de los problemas. Aparentemente son los factores que van a primar en este contexto COVID
COVID-19 desde el punto de vista de la relación que tenemos con nuestros clientes. Bien, en honor al tiempo, vamos a dar por finalizado esta actividad. Le voy a dar el pase a Daniela para que pueda informarle las cuestiones prácticas respecto de inscripción y acceso a las presentaciones y el video. Les damos las gracias a Rodrigo de la Riva, de Activa Research, Claudio Mundi, profesor de la universidad y miembro del CESUAI, por estas interesantes charlas. Y Daniela, te doy el pase para que des la información a quienes están escuchando respecto de los accesos a los materiales, a los informes de este webinar. Por mi parte me despido también. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a todos por haber participado de este webinar. Gracias, Claudio, Patricio, Rodrigo. Les dejo aquí nuestras redes sociales, nuestro mail de contacto por cualquier duda que tengan. Recuerden inscribirse a los que no lo hicieron para poder recibir las presentaciones. Y bueno, invitarlos todos los miércoles en este mismo horario. Estamos haciendo los miércoles de CX para que se puedan conectar en los temas que les interesen.